donde lo dejamos el capítulo anterior, los demás viendo el panorama, Flam nos comenta que entonces, ella también debería de irse, pero alguien llamándola, le pregunta si va a estar sola durante la formación práctica. Flam nos comenta que aunque formar un equipo durante el entrenamiento práctico en la mazmorra proporciona muchas ventajas, sigue siendo mejor estar solo para ganar más puntos. Y disculpándose le cuenta que lo va a intentar sola, respondiéndole Jackie que entiende. Tendría que repartir puntos entre sus compañeros, así que no se puede evitar. Respondiéndole Flam algo incómoda que es verdad, mientras se pregunta si es ella, o suena algo sarcástica, y retirándose le dice que irán juntas la próxima vez, respondiéndole Jackie que está bien, y Flam se pregunta si es solo su imaginación. De alguna manera, se siente como si ella siguiera imitándola, tal vez es solo una fase. Una hora después, Flam comenta que es agotador, preguntando cuándo terminará ese entrenamiento práctico, pero de pronto, es atacada, y activando un escudo, logra repeler el ataque. Y se pregunta si no solo los monstruos, sino también los ataques de campo, como se esperaba de Estela. Incluso el entrenamiento práctico de la mazmorra no debe ser subestimado. Hasta ahora, ha recogido 18 puntos. No está mal, pero esa diferencia puede ser cubierta por un solo punto de palo. Tiene que ponerse en marcha. Y algo llamando su atención, nos comenta que esa presencia, si acaso es de un monstruo, pero al fijarse bien, nos comenta que es una persona. Pero, se pregunta cómo puede un estudiante ocultar su presencia hasta ese punto, pero está bien. Después de todo, también está ocultando su presencia usando uno con la naturaleza, usando sus especialidades, que son atar, destruir, defensa y curación, sería una buena opción para emboscar al oponente, y al acercarse, sorprendida, pregunta si es el prota, si también está participando solo. Recuerda haber oído que muchos estudiantes trataron de formar un grupo con el prota, pero él los rechazó a todos. No está segura de lo que está pensando, y mirando lo que sostenía, se pregunta si es un punto de apoyo. Si él ya obtuvo uno, esa es la oportunidad perfecta, lo va a poner a prueba, y activando su habilidad cruce de luz, nos comenta que la distancia entre ellos es de unos 15 metros. No será capaz de realizar una táctica defensiva a tal distancia, atacándolo con su bala de luz. Y antes de impactarle, el prota termina activando Blink, logrando así desviar el ataque, y Flam sorprendida, pregunta cómo pudo evitar un hechizo de segunda clase a esa distancia. Mientras tanto, el prota pregunta si están tratando de matarlo o algo así. Usar bala de luz así de la nada, menos mal que el nivel del síndrome de fuga de maná se incrementa, o de lo contrario hubiera estado en serios problemas. Y viendo su panel, nos comenta que le queda 2 Blink, así que si usa el tercero a su favor, debería ser capaz de llevarla hasta algún punto, pero evitarla sería la mejor opción. Y activando Blink, nos comenta que debería estar bien a esa distancia. Su objetivo por ahora es el 5.º puesto, así que no hace falta que arriesgue nada, contándonos que la recompensa por el 5.º puesto son las raíces etéricas, que aumentan la salud y la fuerza en cierta cantidad. Los 4 primeros puestos van a ser ocupados por las personas principales de todos modos, y en ese estado, solo necesita 3 puntos de apoyos más. Pero de pronto, alguien comenta que miren con quién se encontraron. Si no es Beck de la clase S, comentándonos el prota que ese tipo es, él es Radin, alguien famoso en la escuela en esos días, uno de los miembros de la facción de Jeremy. En fin, él tiene, y sorprendido se pregunta si tienen 3 palos de puntos. Un miembro de la facción comenta que ha oído que es un estudiante fracasado que hizo trampa para entrar a la clase S. Y Radin le dice al prota que haber entrado en la clase S por resolver esas 3 preguntas raras, Estela sí que ha caído esos días. Preguntándose el prota si no está cansado de repetir la misma frase. Radin le dice que ya que se conocen, debería dejar su palo de puntos, pero el prota le dice que no quiere, preguntándole Radin si se está resistiendo ante ellos. Y con una sonrisa, le pregunta si cree que podrá enfrentarlo solo. Si piensa usar su increíble bastón de clase media alta, ni siquiera puede usar magia, mucho menos el báculo. Mientras el Prato se pregunta qué debería de hacer. Con un Blink de primera clase, será difícil enfrentarse a Radin, que es de una familia famosa. Tal vez si tuviera 3 Blink, pero aún así, una variable que tiene, es el palo de puntos en su mano, y el hecho de que ese lugar es una mazmorra. Y extendiendo el palo, le dice que lo puede tomar, respondiéndole Radin que a eso se refería, pero el prota con una sonrisa, y acercándose con Blink,
logra encestarle un ataque. Radin, llamándolo bastardo, desviando su ataque, le dice que se las pagará, pero al fijarse bien, pregunta hacia dónde se fue, y el prota, suspirando, comenta que eso fue peligroso, y le da las gracias por el palo. Radin exigiéndole que se lo devuelva, el prota le responde que no quiere, y nos comenta que los palos de puntos son eficientes. Y nos cuenta que se enteró de eso casualmente mientras los jugadores jugaban al juego, pero ese palo de puntos son en realidad un ítem bug, debido a su antinaturalmente alta durabilidad que les permite no ser destruidos por la magia de los estudiantes, tienen la fuerza de la mayoría de las herramientas mágicas, aunque es más útil para que otros magos usen magia. Para él, que lucha físicamente, un arma con fuerte poder de ataque puede ser utilizada al 100%. Radin, llamándolo bastardo, pregunta cómo se atreve a quitarle los palos de puntos, y les pregunta a los demás qué cree que están haciendo, ordenándoles que se den prisa. Pero de pronto, vemos que la zona empieza a agitarse. Radin, preguntándose por qué tuvo que ser en este momento, les dice a los demás que todos se reúnan y carguen su magia, y no pierdan al prota, mientras este nos comenta que es hora. Uno de ellos, comentando que el prota está huyendo, lanzándole un ataque mágico, le pregunta hacia dónde va. Y el prota, dándose la vuelta, nos comenta que esos tipos son mejores de lo que esperaba, pero, como tiene varios años de experiencia en 1 versus 1, usar las características del terreno a su antojo es pan comido. Radin, maldiciendo, comenta que solo tenía que darle una vez, pero uno de sus compañeros le dice que la mazmorra está, pero Radin le dice que se calmen, diciéndole que esperen a que pare el temblor, y si ven al prota lo ataquen todos juntos. Si su magia falla, habrá un rebote mágico, así que tienen que tener cuidado. Pero de pronto, el prota termina rompiendo su escudo. Uno de ellos, tratando de lanzarle un ataque mágico, como era de esperar, reciben el rebote mágico. Y a lo lejos, el prota nos comenta que se acabó. Radin, maldiciéndolo, el prota le dice que tomará eso también. Y mostrando que ahora tenía 3, les dice que si consiguen novia más adelante, debería regalarles eso. Radin, preguntando que desde cuándo, le dice al prota que se los devuelva, pero el prota le responde que eso fue divertido, y ahora se retira, mientras nos comenta que tomar la última sería complicado, y retirándose con Blink, Radin le suelta una fuerte maldición. Volviendo con el prota, nos comenta que se topó con el premio gordo. Si hubiera luchado normalmente, le habrían robado, pero como eso es una mazmorra, las cosas son diferentes. Esa es la experiencia de un adulto. Pero está sintiendo algo extraño. Siente como algo, y dándose la vuelta, ve cómo se aproximaba un ataque de fuego, arrasando con todo el lugar. Pero usando Blink, nos comenta que eso estuvo cerca. Fue casi un problema, pero esa magia, y la responsable, llamándolo plebeyo, le pregunta por qué no le quitó el otro palo a esos bastardos, comentándonos el prota que es Villeon, y se pregunta por qué está en ese lugar. El prota le dice que cree que está malinterpretando algo. No es que no lo hiciera, sino que no pudo. En primer lugar, le pregunta qué tiene que ver ella que le quite los palos o no, pero Villeon se queda en silencio. El prota, dándose cuenta de algo, le pregunta si ella estaba esperando a que se lo llevara para quitárselo todos de una vez. Incluso le enseño anteriormente, preguntándole cómo puede hacerle eso, respondiéndole Villeon que ella es de sangre real, comentándonos el prota que solo miren cómo actúa. Villeon le dice que si es consciente, puede venir hacia ella, ya que tomar objetos de un plebeyo no es digno para un miembro de la realeza, lo derrotará apropiadamente y se los quitará. Pero el prota le dice que digno es su trasero, preguntándole si realmente le gusta robar a un debilucho. Pero Villeon le pregunta a qué se refiere con débil. Lo vio bromeando con esos bastardos desde el principio, ni siquiera usó la magia adecuada para enfrentarse a ellos. Y volviendo un poco atrás, Villeon nos comenta que necesita darse prisa. Si no quieren meterse en problemas con su madre, necesita apresurarse. Y algo llamando su atención, se pregunta si ese sonido son voces. Y viendo la fuente del sonido, Villeon nos comenta que esos, el prota y el equipo de Radin. Y preguntándose si debería atacar, descartando la idea, nos comenta que incluso para ella, luchar contra 6 personas solo será difícil. Más bien, una vez que la pelea termine y se les acabe la resistencia, debería tomar los puntos de una sola vez. Pero sorprendida, nos comenta que ese plebeyo no está usando otra magia que no sea Blink. Son mucho más débiles que ella, pero aún así crecieron como élites en familias de magos. Si es tan bueno como para bromear con esos bastardos, debe usar todo su poder para quemarlo.
y el prota desviando el ataque con Blink, dándose la vuelta, ve que otro ataque se dirigía hacia él, y activando Blink nuevamente, el prota nos comenta que como era de esperar de Billeon, eso fue realmente peligroso. Es bueno que haya entrenado su intuición de antemano, pero usar 2 Blink para esquivar, es difícil. Debe haber alguna manera. Billeon le pregunta si no va a sacar su bastón, preguntándole el prota de qué está hablando, si ella no se había llevado su bastón, respondiéndole Billeon que él debe tener su personal básico dado cuando entró, respondiéndole el prota que se le había olvidado eso, y nos comenta que no usaría el bastón de todos modos, por eso lo olvidó por completo. Billeon le dice que como siempre, está bromeando, y nos comenta que está así de desesperada, pero ese plebeyo descelebrado siempre bromea de esa manera, y comenta que no sabe sobre otros perdedores, pero será bueno atacar con todo como es debido. El prota pidiendo de que espere, se pregunta si siempre habló en serio. Billeon le dice que si no lo hace, lo matará de verdad, y nos comenta que definitivamente aplastará a ese plebeyo, y lanzándole su primer ataque, el prota trata de esquivarlo, pero de pronto, ve que se aproxima un ataque más grande, y maldiciendo nos comenta que aunque esquive eso con Blink, el alcance del atacante es demasiado amplio, preguntándose qué debería de hacer, pero de pronto, comenta que ese sonido, y mirando hacia la fuente del sonido, nos comenta que es por allá, y moviéndose con Blink, nos comenta que tuvo suerte, pero cree que será más difícil. Incluso si se acerca a Billeon, las llamas que rodean su cuerpo explotarán en el momento en que se acerque. Lo sabe por las veces que perdió 1 versus 1 contra magos de clase fuego. Es mucho más fuerte de lo que cree. Si eso fuera terreno llano, habría escapado en 1 minuto. No, eso ni siquiera sería una pelea válida en primer lugar, pero, pregunta si cree que se quedará quieto sin hacer nada, y lanzándose contra ella, de pronto, nos comenta que lo puede ver, y viendo los ataques, los desvía con el bastón. Billeon diciéndole que es imposible, se pregunta si usa un arma para desviar la magia, si acaso eso es posible. El prota nos comenta que sus sentidos se desvanecen cuanto más tiempo pasa. Esa sensación de mover su cuerpo y enfrentarse a un mago, y no un juego en el que juega usando un teclado y un mouse, es vivido. Puede sentir el flujo de maná surgiendo como si fuera capaz de agarrarlo con sus manos. El sexto sentido se siente tan familiar como la vista o el oído. Billeon nos comenta que ese lugar, que está lleno de árboles, sería más ventajoso para ella, del atributo fuego. Si es así, necesita enviar magia aún más fuerte, y volviendo con el prota, nos comenta que no puede defenderse para siempre. Necesita usar esos palos mágicos para destruir el escudo mágico de Billeon de alguna manera, y esquivando un ataque, nos comenta que es hora, y activando Blink, Billeon sorprendida, lo contraataca con Lighter Crash. El prota nos comenta que esa es la magia utilizada por los obispos de la clase fuego en combate cuerpo a cuerpo, que causa una explosión de rebote para aquellos dentro de un radio de 2 metros. Pero, él también ha experimentado eso un montón de veces, y tomando impulso, logra golpear su escudo. Billeon comentando que no puede ser, vemos que el prota logra romperlo. Y acercándose, le dice que ha ganado. Billeon algo frustrada, le pregunta quién realmente es, respondiéndole el prota que solo es un estudiante normal, pero en fin, le dice a alguien que se deje de esconder y salga de una vez, Flam. Y está acercándose, comenta que no se estaba escondiendo, preguntándole cómo sabía que estaba en ese lugar, respondiéndole el prota que tuvo un presentimiento, y nos comenta que para ser exactos, era el sexto sentido del retraso físico de la revelación del maná. Flam murmurando que con que era un presentimiento, le pregunta cómo rompió el campo mágico con un dispositivo de entrenamiento como los palos de puntos, si eso también fue una sensación, comentándonos el prota que así que ese tipo de error no estaba en la novela original, pero no puede decir la verdad, y le responde que eso es muy resistente, respondiéndole Flam que un dispositivo de entrenamiento tiene sus límites, preguntándole si pensó que podría usar eso para romper el escudo mágico, y porque cree que los caballeros normalmente desaparecen de ese mundo, comentándonos el prota que tiene razón, ahora sí que no sabe qué responder. Flam comenta que pensaba que era raro desde antes, pero, y llamándolo por su nombre, le pregunta quién es. Billeon también interesada, el prota nos comenta que así que a eso han llegado. Aún no ha pasado un mes y ya, pero se pregunta si debería revelar su identidad. No, eso es peligroso mientras Flam no le tenga ningún favor.
y le responde que debe ser sospechoso para ella, pero no es una mala persona. Flam le pregunta qué quiere decir con eso, respondiéndole el prota que es lo que dijo. Quiere ayudarla, en todo caso. Flam le pregunta a qué se refiere con ayudarla a ella, y por qué, pero el prota nos comenta que es hora, y retirándose le dice que quiere decirle más, pero no tiene tiempo. Y Villeon dándole una mirada, el prota nos comenta que ahora tiene que irse, pero Villeon lanzándole sus palos de puntos, el prota le dice que si tiene quejas, debería de haberlo dicho antes. Respondiéndole Villeon que pensó que los atraparía, podía esquivar todo tipo de trampas y magias, pero no pudo atrapar eso. El prota nos comenta que no hay ayuda, incluso el sexto sentido del retraso de la revelación física del maná tiene un límite, y comenta que eso realmente duele. Nos cuentan que el sexto sentido tiene un tiempo de mantenimiento basado en el poder mental del prota, y como su poder mental ha tocado fondo, sus migrañas son severas en ese momento, y le pregunta que entonces por qué los tiró, respondiéndole Villeon que como perdió puede tomarlos. El prota preguntando si es por orgullo, pero si toma eso, su rango subirá demasiado, y los otros premios son inútiles, y tomando uno, le dice que no pasa nada, solo tomará ese, así que puede recoger el resto, entonces se retira, y nos comenta que un hombre que muestra amabilidad al oponente que venció, incluso para él, eso es genial, pero volviendo con estas dos, Flam pregunta si acaso es un idiota, respondiéndole Villeon que tal vez porque es un plebeyo, no tiene sentido común, mientras se pregunta cuál será su verdadera identidad. Al mismo tiempo, un maestro comenta que los estudiantes de la clase S son increíbles ese año, valió la pena haber venido a ver, presentándosenos como el anciano Telix, del Consejo Mágico de Ancianos, y la señora al lado suyo comenta que seguro que es divertido, presentándosenos como Harina Ien, del Consejo de Administración de la Torre del Mago Azul. Ambos nos comenta que el Consejo Mágico de Ancianos y la Junta Directiva de la Torre del Mago Azul, tantos peces gordos han venido solo para ver a esos nuevos estudiantes en un ejército práctico. Bueno, tienen que hacerlo si quieren descubrir talentos. ¿Está seguro de que la mayoría de los otros profesores también están viendo ese ejército? Y de pronto, alguien comenta que Von Rayang y Yuseon se han encontrado, y estos iniciando la pelea. Un maestro comenta que es un salto de poder de tercer rango activado en su sesión, preguntando Telix si eso es posible a los 17 años. Ambos nos comenta que generalmente, un mago normal tendría que tener por lo menos entre 20 y 30 años para alcanzar el tercer rango, pero Yuseon está usando magia de tercer rango a la edad de 17. Harina comenta que realmente no puede creerlo. Ambos tienen 3 elementos. Ambos nos comenta que la mayoría de los magos solo tienen un elemento, y después de mucho entrenamiento pueden conseguir 2 elementos. Sí, de 3 elementos o más, eso es talento, y poseen ese talento desde que nacen. Pero sorprendido pregunta si eso es un jefe oculto, y soltando un fuerte ruñido, alertando a los demás, vemos cómo se inclina en el suelo, y alguien les pregunta si estaban en medio de una pelea, disculpándose por interrumpir, siendo claramente Iseye. Ambos mencionando a Iseye, nos comenta que un jefe oculto es un tipo de evento oculto que solo aparece una vez que tienes habilidades más allá de una cierta cantidad. No solo son difíciles de encontrar, tampoco es fácil derrotarlos. Para alcanzar eso solo, pero pasando con los ancianos, Harina comenta que la hija mayor del traidor Tukemold, respondiéndole Telix que es desafortunado. Si no fuera por su padre, ese talento florecería aún más, pero algo llamando su atención, pregunta si esa no es la princesa Villeon, y con quién está peleando, nunca lo había visto antes, y sorprendido comenta que esa magia, es Blink. Nos cuentan que Blink, aunque innumerables eruditos intentaron controlarlo durante cientos de años, muchos de ellos fracasaron y murieron, o quedaron discapacitados y tuvieron que darse por vencidos. Eso no hizo absolutamente imposible de controlar, pero que haya un estudiante que pueda controlarlo completamente, como si Blink fuera sus manos y pies, y pregunta quién es ese chico. Ambos le cuenta que su nombre es Beck. Es un estudiante único que usa Blink como su especialidad. Uno de los ancianos pregunta si Blink es su especialidad, comentando su compañero que es un tema completamente diferente al de Yuseon, Von Rayang, o el poder abrumador de Iseye. Telix pregunta por qué no usa otro tipo de magia y solo bromea. Si usa magia, podría haber terminado esa batalla hace mucho tiempo. Realmente no lo entiende, pero alguien le dice que él está luchando seriamente en ese momento, y los demás sorprendidos,
comentan que es el Manelwin. El Queen les cuenta que ha estado serio desde el principio, preguntándoles si no les parece a todos. Su forma de luchar le recuerda a la caballerosidad que existió en las viejas generaciones. Telix le pregunta si se refiere a esa caballerosidad que desapareció junto con las armas frías, y Ambon nos comenta que ahora lo comprende. Por caballerosidad se refiere a la mentalidad de caballero de aquellos que aún usan espadas dentro de un mundo que usa magia. La existencia de los héroes que existieron desde antaño para proteger al mundo contra el mal. Se dice que siempre lucharon contra el mal con una sola espada. Pero si está la magia, pero luchar con una espada, es algo que no es realmente posible. Pero ahora mismo, ese estudiante está usando el palo de puntos como espada. Y si eso es lo que el Queen está diciendo, el director de la Academia Estela, la cual es llamada la mejor academia de magia del mundo, un maestro de rango 9, y uno de los 10 únicos grandes sabios del continente, el Manelwin. Si ese gran sabio lo piensa, pero en otra escena, nos cuentan que el primer entrenamiento práctico en la mazmorra terminó, y nos trasladamos a la sala de entrenamiento exclusiva de la clase S, y pasando Von Ryan, maldiciendo nos comenta que está casi sin maná, todavía está muy atrasado. Hubo 39 eliminados de los 141 estudiantes que participaron en el entrenamiento práctico de la mazmorra. Aiseye, que derrotó al pájaro misterioso, quedó primero, y el segundo. Yuseon consiguió el sexto lugar, pero realmente no sintió que había ganado. En ese entonces, si Aiseye no hubiera interrumpido, él probablemente, y rechinando los dientes, nos comenta que así fue desde que lo vio por primera vez. Yuseon no dejaba todo a medias, pero hiciera lo que hiciera, obtendría resultados por encima de los expertos. Incluso en ese enfrentamiento práctico, estableció círculos mágicos por todas partes y calculó minuciosamente sus movimientos. Aún así, recibió todos sus ataques con facilidad. No puede derrotarlo haga lo que haga, preguntándose si era tan alto y grueso el muro de talento. No hay tiempo para culparse, solo necesita trabajar más duro. Un tiempo después, Villeo nos comenta que es Von Ryan, el tipo que siempre estaba tranquilo, seguro ese día está rencoroso. Bueno, eso no es algo que debería decir, y lanzando un fuerte ataque, logra captar la atención de Von Ryan, y Villeo nos comenta que incluso después de ceder palos de puntos, obtuvo el tercer lugar. Su madre estaba bastante satisfecha, pero si no hubiera recibido eso, la habría castigado. Un simple plebeyo actuando como si fuera todo eso, realmente es molesto. Y Von Ryan, viendo sus ataques, se pregunta si también le pasó algo a la princesa, pero no sabe si es solo una sensación, pero su magia parece haberse vuelto más precisa que antes. Tan explosiva como la magia de fuego de la princesa Villeon, es casi imposible controlarla minuciosamente. Es imposible que haya mejorado tanto en tan poco tiempo, preguntándose si es solo una coincidencia. Y Villeon nos comenta que no quiere admitirlo, pero las clases del prota han sido efectivas. Después de cambiar a las pruebas de juegos de palabras, su logro mágico ha aumentado enormemente. Es solo un plebeyo, sus notas son terribles, y su personalidad es la peor, pero está segura de que el prota es la única persona que conoce el método para suplir sus debilidades. Pero todavía está molesta. Pero alguien llamándola, Villeon le pregunta a Taerin qué sucede, respondiéndole esta que el bastón Teribon del que pidió la remodelación está completo, y le pregunta si debería dárselo al prota inmediatamente, respondiéndole Villeon que sí. Taerin le responde que comprende, entonces ella, pero Villeon le pide que espere, preguntándole Taerin qué sucede. Trasladándonos a la segunda torre principal, Villeo nos comenta que vino porque escuchó que el prota se encontraba en ese lugar, pero esa es la segunda torre principal, donde están las instituciones de investigación de la facultad. Pero dándose cuenta de algo, se pregunta por qué vino a ese lugar. Podía entregárselo en la sala de entrenamiento. Si hace eso, parecerá que está siguiendo a un plebeyo. Y mientras pensaba si debería de retirarse, de pronto alguien llamando a la princesa, Villeon pregunta si es la profesora Ameril, y le dice que ha pasado mucho tiempo, y llamando a la maestra, redactándose le dice que quiso decir profesora, respondiéndole a Ameril que parece que fue ayer cuando enseñaba magia en el castillo, y ya se ha hecho más mayor, y le pregunta qué le trae a ese lugar, contándole Villeon que tenía unos asuntos que atender, pero ya se iba de regreso, comentando a Ameril que es un poco desordenado en ese momento, así que eso sería lo mejor. Preguntándole Villeon a qué se refiere,
contándole a Meryl que en ese momento están agitados porque algunos oficiales de magia han venido debido a un estudiante llamado Beck. Billeon le pregunta qué pasa con ese plebeyo, respondiéndole a Meryl que está segura de que lo sabe porque ella misma luchó contra él, pero ese estudiante no usaba magia, respondiéndole Billeon que comprende, y nos comenta que así que ella vio esa pelea, preguntándose por qué tuvo que mostrar un estado desagradable al profesor que más respeta, y a Meryl al notar su cambio de humor, le dice que no tiene que culparse, contándole que su oponente se esforzó al máximo. Billeon le dice que él ni siquiera usó magia, respondiendo a Meryl que eso es debido a su crío. El director, que lo vio pelear, dijo que estaba tratando de revivir la caballerosidad, que desapareció hace muchas generaciones. Billeon sorprendida le pregunta si el prota está tratando de hacer algo así. No tiene ningún sentido, pero dándose cuenta de algo, nos comenta que definitivamente usó el palo de puntos como espada durante su batalla, preguntándose si es por eso que también quería esa espada mágica, y comenta que no usar magia en una academia de magia le darán una penalización increíble. Acabará recibiendo puntos de penalización durante el entrenamiento práctico de magia, entre otras cosas, respondiéndole a Meryl que sí, decidió recorrer ese camino a pesar de saberlo, preguntándole si no es increíble el hecho de que aún se esfuerce, incluso después de lograr el gran logro de Blink, le hace pensar que ese credo debe ser real. Un tiempo después, Billeon nos comenta que si alguien dijera que sueña con la caballerosidad, todos se burlarían de él, pero el prota está buscando la caballerosidad sinceramente y no como una broma. Se enfadó tanto con él, diciendo que no bromeara, y de pronto, este le pregunta qué está haciendo en ese lugar, y Billeon al notarlo, le responde que no está en este lugar por su culpa, respondiéndole el prota que nunca dijo que lo fuera, y dándole una mirada, le dice que como sea, solo lo tome, preguntándole el prota si es Teribon, y le da las gracias, y sorprendido, se pregunta si es una espada sin forma, como era de esperar de Adolevit. Su artesanía es increíble, menos mal que ayudó a la princesa, y le pregunta si se puede quedar con la caja, respondiéndole Billeon que haga lo que quiera, mientras nos comenta que ese plebeyo, y llamándolo, le pregunta si de verdad no piensa usar otra magia. El prota algo confundido, y Billeon algo avergonzada, retirándose le dice que no importa, y el prota algo pensativo, nos comenta que otra magia, el maestro Ambol dijo algo similar anteriormente, que entendía sus intenciones y que respetaría su credo o alguna tontería así. Bueno, lo que es bueno es bueno. Si solo tiene esa espada mágica, estará salvo para el próximo episodio. Entonces, pregunta si debería echarle un vistazo a esa espada. En otra escena, el prota se pregunta si solo necesita canalizar su maná, y la espada reaccionando, el prota nos comenta que es mejor de lo que esperaba. Hubiera sido mejor si Flam hubiera empuñado eso. La protagonista femenina, Flam, es bastante especial, dado que ese bastón no puede ser utilizado por cualquiera, ya que absorbe continuamente el maná del usuario. Flam recupera su maná utilizando la energía de la naturaleza y utiliza esa varita como su movimiento letal, pero él, para empezar, no tiene maná. Aunque está continuamente absorbiendo maná, no se puede acumular en el cuerpo y es expulsado debido al retraso físico de la revelación de maná. En otras palabras, la concentración de maná dentro que es su respiración se utiliza como la salida de Teribon, y abriendo su panel, comenta que va a comprobar la ventana de estado, y viendo sus estadísticas, nos comenta que gracias al premio del 5º puesto del entrenamiento práctico, la raíz, su fuerza aumentó un poco, y ya que tiene un arma, puede aumentar directamente, en lugar de hacerlo mediante el uso de experiencia. Necesita practicar el uso de la espada. Estará ocupado a partir de ahora. En otra escena, un maestro anuncia que a partir de ese día, practicará magia de verdad, pidiéndoles que se dispersen y sostengan sus bastones, presentándonos como el profesor de defensa mágica, Varian, y nos comenta que hay bastantes estudiantes con talentos en ese grupo. Es bueno que los haya alineado por su rango, y alguien llamando su atención, se pregunta si es ese estudiante, el infame estudiante de clase S, el estudiante plebeyo de clase S, que resonó con un bastón de clase media alta y obtuvo el 5º puesto en el entrenamiento práctico de la mazmorra. Realmente no le gusta, y llamando al prota, le pregunta por qué no está haciendo nada, respondiéndole el prota que sobre eso, está aprendiendo una técnica defensiva diferente, así que no necesita aprender magia básica, respondiéndole Varian que comprende, preguntándole si tiene su propia técnica defensiva,
Eso le da algo de curiosidad, y nos comenta que es arrogante. Tal vez lo entendería si estuviera aprendiendo la magia de sucesión de Adolevit como la princesa Villeon, pero ¿cómo podría un plebeyo normal aprender algo así? Escuchó que el prota no puede usar otra magia que no sea Blink en primer lugar. Si es así, y le pregunta que entonces, puede mostrar un ejemplo de esa increíble técnica defensiva a los demás alumnos. Y su oponente será Morso de la clase B, y nos comenta que para él, el profesor de magia defensiva permanezca en esa escuela, las conexiones son importantes. Morso es el Imperio Skalven, así que será útil darle una buena impresión de él. Y le pregunta al prota qué le parece, mientras nos comenta que si muestra una magia impresionante contra un estudiante de clase S, será bueno para él. Respondiéndole el prota que por qué no, pidiéndoles Varian que entonces suban a la plataforma. Los demás estudiantes diciéndole a Morso que acabe con el prota, este les dice que por supuesto, mientras el prota nos comenta que es parte del grupo de Uslek y Radin, pero eso es bueno. Solo lo está tomando porque es una clase obligatoria, y no había nada que hacer ya que no puede usar magia. Bueno, Varian siempre ha sido notorio desde el episodio de primer año, entonces verá los resultados de todo su entrenamiento hasta ahora. Varian anuncia que ese duelo se basará en turnos de ataque y defensa, y no podrá usar magia fuera de ellos. Y le dice a Morso que comience. Un estudiante pregunta si Morso ganará. La defensa es la defensa, pero ha aprendido magia ofensiva de clase de tierra, respondiéndole su compañero que será difícil defenderse de eso, mientras Jeremy simplemente veía el combate. Varian preguntándole si están listos, da inicio al duelo. Morso rápidamente activando un hechizo, un estudiante sorprendido comenta que eso es magia de segundo rango. Es la regla táctica de solo usar magia de primer rango durante una práctica de magia básica, y pregunta si el prota estará bien. Y Morso lanzándole su ataque al prota, llamándolo en sus adentros bastardo arrogante de clase S, vemos como el prota activando su espada, termina cortando el hechizo fácilmente, dejando a todos sorprendidos. Y Morso comenta que no puede ser, su magia ha desaparecido. Un estudiante comenta que parece que había cortado la magia con su espada, pero su compañera le pregunta si eso hace que la magia desaparezca. Varian nos comenta que no tendría sentido que desapareciera solo por un corte. Sin embargo, el prota definitivamente hizo desaparecer la magia de Morso, y nos cuentan que toda magia tiene un camino de maná, pero en el caso de que corte eso con precisión, la magia se extinguiría, preguntándose si el prota hizo eso, y pasando con nos comenta que es mejor de lo que pensaba. Aunque ahora apenas puede cortar magia de tercer rango, fue bueno que practicara en la sala de entrenamiento durante unos días sin descanso. Eso podría ser factible. Morso maldiciendo comenta que cómo se atreve un plebeyo a cortar su magia, mientras que Varian nos comenta que eso es problemático. Si Morso pierde, será molesto para él también. Varian le dice al prota que su técnica defensiva es buena. Sin embargo, hay un límite para golpear todo uno por uno. Por ejemplo, si un ataque abundante viene hacia él, y Morso entendiendo el mensaje, el prota nos comenta que ese hombre tenía que decir algo así, y fijando su vista hacia la arena, ve que Morso había preparado varios ataques. Un estudiante pregunta si no es demasiado. A ese paso alguien saldrá herido, preguntando por qué el profesor no detiene el duelo, y pasando con Morso, nos comenta que eso acabará con todo, atacándolo con bailar Stones Pierce. Y el prota viendo la aproximación del ataque, nos comenta que hay 11 piedras viniendo hacia él. Si no puede usar Blink o cortarlas, solo hay un método, bloquearlas todas. Y Morso al ver su defensa, nos comenta que pensar que su magia más fuerte sería bloqueada tan fácilmente. Y Varian en sus adentros le pregunta a Morso qué cree que está haciendo. Si pierde, será difícil para él también. Y el prota comenta que acaba de intentar golpear algo que ha visto en otro juego. Una táctica llamada panning. Nos cuenta que Teribon tiene la desventaja de requerir varias veces más poder mental que otros para mantener su forma, así que después de usarla, su resistencia caerá rápidamente. Y como el poder definitivo es más débil que cuando se bloquea un solo objeto, eso habría sido difícil de usar en una pelea real. Es un alivio que eso sea solo un duelo de práctica. Los demás comentan que nunca habían visto algo como eso anteriormente. Es básicamente como un escudo mágico. Preguntando otro si había algo así en las técnicas de defensa mágica. Y otro comenta que Morso está a punto de perder a ese paso. Y enfadado nos comenta que cómo se atreve un simple plebeyo a avergonzarlo de esa manera. Un estudiante algo nervioso pregunta si está intentando usar magia otra vez.
después de todo su turno se ha terminado. Mientras Varian en sus adentros le decía que siga atacando. Y Morso le dice al prota que se prepare. Esta vez no lo dejará ir. Pero alguien llamando al profesor, algo nervioso le pregunta qué pasa. Tratándose de Jeremy, y dándole una sonrisa, le pregunta por qué no le da al prota su turno de atacar. Respondiéndole Varian algo nervioso que sobre eso, pero los demás murmuran si eso es un duelo básico de primer año. Si algo sale mal, podría salir gravemente herido. Preguntando si eso no ha terminado, no tiene derecho a ser maestro. Varian maldiciendo nos comenta que estaba demasiado concentrado en el duelo y no vio las reacciones de los alumnos. Pero Morso llamando al profesor, le dice que él cambiará de turno, y al hacerlo, vemos que el prota rápidamente derrota a Morso, anunciando así el fin del enfrentamiento. Un estudiante comenta que al final el prota ganó, es más impresionante de lo que pensaba, y vemos a Jeremy con una sonrisa. En otro lugar, Morso le pide a Jeremy que lo perdone, pero sin hacerle caso, llamando a Berahane, le dice que cree que su amigo está bastante herido, preguntándole si le puede echar un vistazo. Si algo sale mal, estará muy triste, respondiéndole Berahane que lo entiende, y al retirarse, Berahane nos comenta que no es un súbdito leal, sino un amigo. Dentro del Imperio Skalven, donde el heredero al trono se decide únicamente en función de su habilidad mágica, el príncipe Jeremy obtuvo el papel de príncipe heredero tras vencer a sus hermanos a la edad de 12 años. Que no es su subordinado leal, significa que la familia Dorden ha sido expulsada del mundo político. No es solo Morso. Desde que ha llamado la atención del príncipe heredero Jeremy, ese plebeyo llamado Beck tampoco tendrá una vida escolar cómoda. Y en otro lugar, un estudiante le pregunta a su compañero si escuchó sobre Beck de la clase S. Estaba hablando sobre la caballerosidad, preguntando qué caballerosidad hay en una academia de magia. Debe estar desesperado por llamar la atención, respondiéndole su compañero que aún así venció a Morso de la familia Douden. Su compañero sorprendido le pregunta si habla en serio, si no sigue siendo Dorden una familia muy influyente en el Imperio Skalven. Y pasando con Flan, irritada nos comenta que no importa dónde vaya, siempre están hablando del prota. No es que quiera llamar la atención, pero extrañamente eso no le gusta. De pronto, la maestra les pide que se concentren, explicando que la alquimia requiere medidas y tiempos precisos, así como un control perfecto de la temperatura. Y se nos presenta como la profesora de alquimia, Maisen Tiren, y les cuenta que ese día practicarán la poción de recuperación de fatiga Tiren que ha creado, así que les pide que se concentren. Y volviendo con Flam, nos comenta que es molesto, todo saldrá mal si comete un error. En verdad, la alquimia es muy complicada y detallada, así que preferiría evitarla si fuera posible. Y de pronto, Maisen le dice a Altelicia que es peligroso, preguntándole qué está haciendo. Y si cree que puede llamarse alquimista, respondiéndole a Altelicia que lo siente. Flam nos cuenta que la profesora Maisen un día se oscurecerá y se revelará. Para prepararse para eso, no tiene más remedio que seguir tomando esa clase. Pero alguien llamando su atención, vemos que era el prota haciendo sus experimentos. Flam nos comenta que al principio, pensó que había tomado ese curso para acercarse a Iselle, pero parece que solo es un pervertido. Olvídenlo, mejor irá a los ingredientes. Un tiempo después, Flam nos comenta que por fin terminó, gracias al que el rendimiento académico de Flam es alto, pudo hacerlo rápidamente, y se pregunta qué estará haciendo Iselle, y dándole una mirada, nos comenta que por suerte, parece que es decentemente buena, pero dándose cuenta de algo, nos cuenta que en la novela original, Iselle se encuentra casualmente con las notas de ingeniería mágica de Maella, preguntándose si ella no creó un bien compatible de alto rango a la posición de recuperación de fatiga en esa clase, pero ¿por qué está haciendo la poción normalmente? Y de pronto, alguien le pregunta al prota quien le dijo que podía cambiar los ingredientes del experimento a su antojo, pero el prota le responde que hacerlo así es más efectivo, preguntándole Maisen si el resultado es el problema. Eso es diferente de la poción de recuperación de fatiga que le pidió. Y Flam sorprendida se pregunta si el prota acaba de hacer la poción de calidad que Iselle debería de haber hecho. Algo es extraño, preguntándose cómo es que el prota pudo hacer la poción de calidad que Iselle debería hacer. Maisen le dice al prota que simplemente no escucha, su actitud es un desastre, es por eso que los plebeyos simplemente no sirven. Y Flam nos comenta que esa línea era originalmente, esa es la razón por la que su familia cayó. Esas palabras se volvieron traumáticas para Iselle,
que perdió a su familia, y la molestaron hasta el momento en que terminó de hacer la poción. Si el prota sabía eso y a propósito se metió con la profesora, pregunta si fue para ayudar a proteger a Aiselle de eso. La profesora tiene mucha influencia dentro de Estela, y si te pones en su contra una vez, habrá efectos secundarios en sus calificaciones en otras clases. Preguntándose qué pasa con ese tipo. ¿Por qué iría tan lejos por ella? Mai-sen le pregunta al prota qué le pasa con su tono de voz, ordenándole que traiga a sus padres inmediatamente, mientras el prota nos comenta que lo había olvidado. Estaba demasiado concentrado en la alquimia que se había olvidado por completo que ese molesto desarrollo, y deprimido le responde que no tiene padres. Mai-sen le dice que si se librará de esa manera, mientras el prota nos comenta que ya se ha puesto en su contra, así que no hay nada que pueda hacer. Y teniendo una idea, nos comenta que debería intentar hacer una poción de kimchi y una poción de cola. Luego, nos cuentan que pasaron algunas semanas. Mai-sen regañando al prota le dice que se lo ha dicho repetidamente, que no use ingredientes que no le ha enseñado. Pero el prota le dice que está creando mejores resultados alterando ligeramente sus pociones. Mai-sen claramente irritada, y el prota viendo sus estadísticas, nos comenta que el progreso va bien según lo pensado. Y nos muestran el episodio 8. Jefe de erosión del demonio oscuro, Mai-sen Tiren es incapaz de vencer sus emociones oscuras y sufre una demonificación oscura, convirtiéndose en una de las villanas. Una vez que su progreso de erosión demonio oscuro alcance el 90%, se convertirá completamente en un humano demoníaco oscuro, pero mientras su progreso de erupción esté por debajo del 50%, es imposible averiguarlo mágicamente. Actualmente, el progreso de erosión de la profesora es del 21%. No puede reportarlo o probar que es una humana demoníaca oscura, así que solo necesita provocarla continuamente, y una vez que alcance el 50%, llamar al escuadrón de asesinato de demonios oscuros. Para una erosión típica de un demonio oscuro, habría habido una manera de revertirlo antes de que ella se sometiera completamente a la demonificación oscura. Mai-sen es una contratista demonios oscuro que se sometió a un contrato con un humano demoníaco oscuro por su propia voluntad. Las semillas del humano demoníaco oscuro ya están floreciendo dentro de ella, así que es imposible dar marcha atrás. El cuarto episodio ni siquiera ha comenzado aún, pero ella es una jefa muy fuerte, así que necesita prepararse con anticipación. Si no lo hace, convertirá a otros estudiantes en humanos demoníacos oscuros y amenazará a Estela. Mai-sen le dice al prota que su actitud sigue siendo la misma de siempre. No tiene que esperar una buena nota de la asignatura de alquimia, comentándonos el prota que eso es mejor. Si recibe atención, no habrá ningún daño adicional. Se dedicará a construir músculo en vez de hacer tarea, pero, como si, pensar que el examen práctico será un proyecto en grupo. Y nos comenta que ese ambiente, alguien pensaría que están de luto, y presentándose les dice a los demás que está encantado de conocerlos. El rubio se presenta como Kazagón, y el pelinegro como Mal Liguan, y Aiselle, ya todos la conocemos. Liguan comenta que su grupo está acabado. La maestra Mai-sen siempre pone malas notas a los alumnos que le cae mal, comentándonos el prota que ahora le da pena, pero Aiselle les pregunta cómo pueden rendirse en ese momento. El examen práctico es evaluado por al menos 3 alquimistas del Castillo de la Alquimia. Eso significa que la profesora Mai-sen no puede arruinar sus notas ella sola, y ambos teniendo más confianza, comentan que harán lo mejor que puedan. Y el prota dándole una mirada a Aiselle, antes de darle las gracias, esta lo ignora, y comenta que de todos modos, la poción de vitalidad dada para esa tarea no será tan difícil si combinan el conocimiento que aprendieron. Sin embargo, necesitan reunir bien los ingredientes. Entonces, pregunta quién quiere reunir el ingrediente principal de la poción, cola del lagarto de fuego, respondiéndole el prota que él puede conseguirlo. Aiselle le pregunta si sabe que el cadáver del monstruo es la parte más importante de la alquimia. Necesita seleccionarlo cuidadosamente y traerlo fresco, respondiéndole el prota que por supuesto. Aiselle nos comenta que está tan confiado, preguntándose si estaría bien confiar en él, y el prota nos comenta que el lagarto de fuego lo traerá a ese lugar. En otro lugar, un alumno le pregunta a Mai-sen si lo mandó a llamar, preguntándole esta si podría darle eso a los estudiantes de alquimia del primer año del grupo C, aparte del equipo 12, por supuesto, respondiéndole el alumno que lo hará. Nos cuentan que el examen práctico de alquimia se realiza frente a los alquimistas oficiales del Castillo de Alquimia. Si muestra una apariencia patética frente a ellos,
su camino como alquimista estará bloqueado para siempre. Y Maise, nombrando al prota, le dice que le enseñará lo que significa para un estudiante ir en contra de un profesor. Trasladándonos a la sala de enfrentamiento de la clase S, alguien llamando a Flam, el alumno de antes, le cuenta que dijeron que le diera eso. Es un anuncio de alquimia. Y la maestra dijo que no se lo dijera a otros estudiantes, y que lo entendería si se lo decía así. Flam se pregunta si es otro estudiante. Ella solo se refiere al equipo 12, donde el prota se encuentra, preguntándose si acaso piensa que no hará nada. Pero esperen, si el prota conoce la novela original, estará preparado para ese incidente. No preparará la cola de lagarto de fuego necesaria para la poción de vitalidad T, sino las escamas de la araña Italix necesarias para la poción de Tyren. Entonces, esa será la oportunidad de probar ese tipo.